requiere un poco más de tiempo. Listo, pero antes de empezar con eso, quiero saber si hay inconvenientes con el aula virtual en algo, en fechas o algo así. Por ahí me estuvieron escribiendo para el video de la semana pasada, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo envié, no hay problema. Pero como les dije en el mensaje, sería bueno que ustedes tomaran apuntes y supieran, perdón, si supieran bien qué es lo que toca hacer independientemente del video, ¿sí? Porque entonces van a depender siempre de eso. ¿Listo? Entonces traten de tomar apuntes y escribir todo pues, lo que yo digo. Listo. Entonces, bueno, en un momento me reviso algo del calificaciones. Domingo 5. Ok, listo. El proyecto 3 veo que nadie lo ha entregado. Y tal vez es por lo del video que decía. ¿Sí? Como no tenían el video, entonces de pronto no sabían qué hacer. Si ustedes van al proyecto 3 van a ver que está para el 5 de septiembre. No sé cuándo hemos dicho. Si hemos dicho el 5 u otra fecha. Pero bueno, ahí está para el 5 que es domingo. Es, un momento, ¿qué día es 5? Sí, es domingo. Listo, sí, domingo en la noche. Entonces tienen más días, sí, teniendo en cuenta que de pronto se perdieron un poco en el video. Listo. Entonces, bueno, eso en cuanto al proyecto 3. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? No, listo, bueno, entonces empecemos. Ok. Listo, entonces este es como la guía de hoy, ¿sí? Que se llama Montaje 4. Es sobre oscilaciones forzadas y resonancia en un circuito. Listo, bueno, un poco raro que antes habíamos ondas en el anterior, y ahorita otra vez volvemos a las oscilaciones. Pero es que faltaba este efecto de como sistemas forzados y por lo tanto resonancia en los sistemas forzados. Entonces, bueno, la idea hoy es hacer un circuito que tenga las características. Entonces, si ustedes van a un circuito RLC, RLC, ¿sí? En serie, ustedes van a encontrar un sistema gobernado por la ecuación 4. Que este requiere acá hay primero, un término asociado a como la aceleración, ¿no? Luego, un término como fricción, ¿sí? Ese sería como un término de potencial. Y luego, como la fuerza externa, ¿sí? Eso es lo que hay ahí. Entonces, este sistema se llama forzado eh, amortiguado. Sí, la amortiguación viene acá, en esta parte. Y lo forzado, pues, surge de ese BT, como una fuerza. Sí, aquí está, pues, en un circuito, entonces un poco diferente. Ya no es fuerza, sino un potencial eléctrico que depende del tiempo externo, ¿sí? Bueno, entonces la idea es que esta cosa 4 describe un sistema, como digo, forzado y amortiguado. ¿Listo? Entonces, bueno, si ustedes recuerdan, un sistema forzado amortiguado tiene una fase y una amplitud fija, determinadas por la fuerza externa, la frecuencia de la fuerza externa y la frecuencia natural del oscilador. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, vamos acá. Aquí rápidamente vemos. Hoy lo que se va a hacer es algo así como lo que está dibujado, pues está mostrado acá. Un circuito RL en serie, ¿sí? Con una fuente de voltaje oscilatorio. ¿Sí? Entonces sale, bueno, esa es la figurita de voltaje que ustedes vieron en física 2. Te dice un V, un volt de amplitud, ¿sí? Y pues la frecuencia de oscilación es de 1 kHz. Listo. Bueno, entonces, sí, la idea es ver cómo esa fuente
como variable en el tiempo de potencia, o de voltaje, perdón, afecta la corriente y el voltaje en la resistencia, que recuerden que es como un dispositivo que se opone al flujo de corriente, un capacitor, ¿sí? Unas placas básicamente, que como, no, esto es física 3, bueno, en física vieron que almacena carga eléctrica, ¿sí? Y una bobina acá, ¿sí? Que se llama que almacena campo magnético, ¿sí? Entonces, al haber una fuente externa variable, pues la carga va a variar acá, carga eléctrica, y aquí también el flujo magnético dentro de la bobina va a cambiar. Entonces, lo que vamos a estudiar, ¿sí? Cómo cambian cómo cambia el voltaje y la resistencia. Pues la corriente, perdón, resistencia no, voltaje y corriente. La corriente en todo el circuito y el voltaje en cada elemento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos, como digo, este montaje requiere varios pasos. Entonces, bueno, lo primero que deben hacer es crear una cuenta. Y no sé si ya lo crearon, tal vez no. Entonces, van primero acá, ¿sí? Vamos en la página 6 y dicen crear una cuenta, entonces van a crear una cuenta. Un momento. Y entonces, pues crean la cuenta, entonces ponen un correo, perdón, un nombre, luego nombre y apellido, pues acá, sí, estudiante y la universidad, perdón, y la institución, ¿sí? Y acá en correo electrónico es bueno que pongan el correo institucional. Ahorita yo estaba haciendo esto y ponía otro correo y no funcionaba muy bien. Entonces, aquí es mejor, aquí como dice, se recomienda usar el correo institucional. Listo, crean una contraseña y ya, dan crear cuenta. Luego deben validar mm, el correo, sí, la cuenta usando el correo. Entonces, bueno, eh, les envío el link para que vayan haciendo eso. De manera individual, sí es bueno tenerlo. Entonces, a ver, chat, vayan haciendo eso. ¿Sí? Y luego entonces explico qué hacen cuando ya pueden acceder. ¿Sí? Entonces, para que pues, lo puedan incluso ir haciendo al tiempo, porque, bueno, requiere un poco de práctica. Entonces, vayan abriendo la cuenta, ¿sí? Por favor, usando el correo institucional. Sí, les doy 5 minutos para que hagan eso. No es muy demorado. ¿Listo? Profe, a mí me marca un error. Ok, Edgar le pone error. ¿A quién más le marca que le da error? A mí también, profe. ¿Mm? Qué extraño. Bueno, entonces, háganlo. Profe, ya yo tenía cuenta. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, entonces, no, espere un momento, yo ya le digo qué hacer Bueno. para que el resto pueda tener. Entonces, a ver. Entonces, ahora, de pronto, si abren la guía ustedes, pueden dar clic en la página 6 donde dice crear cuenta. O en Profe, la a mí página. también me da error. Sí, ok, bueno. Entonces, si quieren, abran la guía que yo les envié. O bueno, la envío igual por acá otra vez. Mm, y ahí mismo, pues van a la página 6 creo que es la 6 sí, y donde dice crear cuenta, pues dan clic. Entonces, a ver, les voy a enviar eso. Un momento.
Listo, ¿ya pudieron? Profe, yo Sí. tengo una cuenta, pero con mi correo personal, no con el institucional. Ah, bueno, perfecto, entonces no hay problema. Gracias. Listo, bueno, entonces ya dicen que sí, bueno, entonces si alguien falta, luego lo va haciendo. Bueno, entonces sigamos con la guía. Entonces, ¿dónde íbamos? Ok. Listo, entonces aquí luego de crear, de tener la cuenta, si van a este sitio. Entonces, bueno, lo bueno es que tienen ya la guía, entonces dan clic ahí y ya miraremos, vamos al sitio. Mm, Listo. En el sitio. Bueno, entonces aquí ya están en el sitio, sí. En el link ese donde dice abrir, ¿sí? Entonces, bueno, aquí le dan crear circuito, ¿sí? Pero toma un poco de tiempo. Sí, y la idea entonces es crear el circuito. Ah, bueno, aquí sí, de pronto empezó. Ah, ¿dónde está? Recording in progress. Bueno, entonces aquí van a crear el circuito como está en la guía, ¿sí? Entonces es un circuito en serie, recuerden que serie pues es todo unido, ¿no? Como por un mismo trayecto. En serie de capacitor, inductancia y resistencia. ¿Listo? Entonces, bueno, primero van a poner como un polo a tierra aquí. Se lo ubican, como la idea es primero poner los componentes y luego se unen por un... Aquí pongo esto. Luego se unen por unos cables. Entonces, bueno, primero les digo cómo se ubican. Bueno, ustedes toman y ya. Aquí toman la resistencia. Esa. Resistor, resistencia. Lo pueden poner aquí. Sí, para que quede como parecido al dibujo de la guía. Entonces luego capacitante, capacitor. Sí, acá lo pueden girar para que quede así vertical. Listo. Y luego inductancia. O inductor, perdón. Inductor. Ok. Ah, no me quedo abajo. Pongamos esto un poquito más rápido. Listo. Y ahora la fuente de corriente alterna, que es oscilatoria. Entonces, Ahí sí. Mm, Listo. Y ahí queda. Ahora, es como las componentes, ¿no? ¿Cómo se hace para unir? Pues sencillo. Aquí ustedes van, no sé, creo que no sé si te realizaron esto en Física 2, pero bueno, aquí ustedes dan como clic en un punto y sale un cable y entonces lo llevan hasta el otro punto del otro elemento y así. Entonces, unamos ahí, con esto y luego acá. Listo. Bueno, entonces ya quedó el circuito. Listo. Entonces, hay dos partes. La idea es hacer como dos estudios separados. Entonces, en el primero se va a estudiar la corriente. Entonces, lo que se van a hacer es aquí ubicar un medidor de corriente en cualquier lugar. ¿Sí? Acá, por ejemplo. Listo. ¿Y qué más? Ya, entonces cuando tengan el circuito, aquí salen como estaba en la guía, la amplitud del voltaje y la frecuencia. Sí, porque es una frecuencia, perdón, es una fuente de corriente alterna. Entonces, pues varía. ¿No? Listo. Entonces, bueno, ya cuando tengan ahí listo, pues le dan como que encienden, ¿sí? Encienden la fuente, entonces le dan acá, play aquí. Listo. Entonces ahí está mostrando la corriente, cómo va cambiando, ¿no? Entonces como la fuente es alterna de voltaje,
la corriente también es alterna. Listo, entonces, ¿qué es lo que van a realmente medir? Entonces van a darle acá, vamos a ver cuánto es. Listo, sí. Entonces la idea es mirar cómo cambia, esa es la corriente, ¿no? Corriente, aquí son corriente versus tiempo. ¿Cómo cambia la corriente cuando se modifica la frecuencia de la fuente? Por ejemplo, aquí cambió. Entonces lo que hay que mirar es la amplitud, o sea, el máximo, ¿no? Los máximos. Entonces, el punto aquí es encontrar la frecuencia, ¿sí? Para la cual la amplitud alcanza un máximo. Entonces aquí en 100 Hz es como, uy, aquí uno le puede dar pausa, ¿sí? Para pues, ver como que más o menos aquí 500 microamperios, ¿sí? Listo, y luego aquí 1000. Entonces, pues si lo aumentamos, ¿qué pasa? Llegó a 1 miliamperio, ¿sí? Entonces, bueno. Sí, bueno, aquí en 250 está un poco abajo déjame pausa. Sí, un poco abajo de 1000, de 1 mili, ¿sí? Entonces la idea es ir subiendo poco a poco con como con esta franja, esta barra vertical, horizontal, hasta que pues esto llegue a 1, ¿sí? Entonces, todavía no, todavía no. Listo. Entonces, bueno, el dato que deben tomar es el dato de esta frecuencia. Ahí parece que ya. La frecuencia como necesaria para que la amplitud de la corriente sea el máximo, ¿sí? En este caso será miliamperio. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer. Entonces escribo aquí. Un momento escribo. ¿Qué es lo que? Ah, bueno. ¿Alguien tiene la hoja de datos propuesta para este informe, para este práctica? ¿Alguien la tiene por ahí? Siempre hay grupos que la tienen como descargada. Sí. Pero otro grupo ya me ha mostrado hojas de datos. ¿De dónde la sacaron? No saben, bueno. Sí, pues creo que tiene que ver el primero, sí, pues no sé. Pero bueno, entonces si no hay qué, pues guía, entonces creamos la nuestra, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si dije en este grupo o en otro, que sí, que nos dijeron que pues había que hacer un cambio y que han eliminado todo. No sé por qué, algo pasó con la plataforma. Eliminaron todo, entonces toca volverlo a hacer, pues, que nos pasen la información y subirla. Pero bueno, entonces aquí lo que van a hacer es tomar tres situaciones. Entonces, pongámosle S1, S2 y S3. ¿Sí? Entonces, para cada situación, entre paréntesis, hay un valor de R, un valor de C. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces, si quiere, compártela para ver cómo la propone. Eh, listo. Tabla. ¿Cuál es la primera? Ok. Medidas. Para las filas 4 o 5, dejen fijo el valor de L y C, solo varía la resistencia. Ok. Entonces, bueno, y aquí, pero qué raro que no dice qué es cada columna. Ah, pues debe ser medidas de frecuencia. Bueno, entonces sí, es un poco parecido. Ahora puede bajar para mirar la otra.
F es la frecuencia de F, R, LC. Medidas, ok, listo. Medidas, pero bueno, listo. Ya, entonces se parece un poco. Gracias. Listo, entonces es un poco parecido. Entonces, como decía, ahí en la guía hay 5 situaciones, pero tomaremos solo 3. Tomamos solo 3. 3 situaciones. ¿Quién escribió? Nadie. A ver. Listo, entonces la tabla sería, entonces como dije, no, 3 situaciones, situación 1, situación 2, situación 3. ¿Sí? Para cada una de las situaciones van a escoger valores de R, C, tenemos esto, y no sé cómo se quita esto, un momento. Debo cerrar acá. Ya, entonces estamos escribiendo. Entonces R, sí, un valor de R, uno de C y otro de E, ¿sí? Para cada situación, ¿sí? Después seríamos la primera 1, 1, 1, la segunda, pues ustedes van cambiando como, más o menos les parece que puede ser 1, 2, 1, o 1, 2, 3, o sí, 3 situaciones diferentes. Y para cada situación van a medir, pues repetir, ¿sí? La frecuencia. Siento la idea es mirar cuál es la frecuencia, digamos, externa que se necesita para que la corriente sea máxima. Si tenga aquí un máximo, pues el máximo posible que parece que es un miliamperio. Listo, entonces, así. Y van a tomarla, o sea, van a repetir, no van a ir desde una frecuencia baja hasta la frecuencia que necesitan. Entonces la idea es medirla 3 veces. ¿Sí? Pues se pueden más, pero mínimo 3. Entonces frecuencia 1, entonces F1, F2, F3. Y como siempre, luego tomamos el promedio. ¿Listo? Entonces, ya, entonces para cada caso S1, S2, S3 escriben cuánto vale R, E, S y L. ¿Sí? ¿Y qué más? Ya, eso sería lo que tendrán que hacer en esa primera parte. ¿Listo? Entonces, aquí la idea es mirar la frecuencia de resonancia. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan de teoría, con los sistemas forzados, digamos, el sistema, pues, en este caso el circuito, ¿sí? Tiene un comportamiento particular cuando la frecuencia de oscilación natural es igual a la frecuencia como externa, ¿sí? Hay como un incremento en la amplitud. Eso es lo que se quiere ver acá, sí, ese incremento en la amplitud. Pues que existe. Entonces la idea, más que calcular cuál es el máximo, es cuál es la frecuencia que genera esa situación. Entonces, bueno, eso es lo que van a mirar acá. ¿Cuál será la F en cada caso? Entonces, en 3 casos diferentes, para comparar. ¿Sí? La frecuencia será diferente, pues claramente en los 3 casos, porque estoy tomando 3 valores, pues 3 como configuraciones diferentes. La frecuencia F1, F2, F3 entre sí pues van a ser parecidas, porque corresponden a la misma situación. Pero S1, S2, S3 sí son diferentes. Listo, bueno, eso es lo que van a hacer en la primera parte. Listo, entonces, bueno, ¿preguntas? ¿No? Entonces, bueno, ahorita cuando lo empiecen a hacer van a preguntar más. Porque, bueno, aquí yo lo hice rápido, pero bueno, yo intenté ya varias veces. Bueno, entonces, borremos todo esto. ¿Sí? Listo. Esa es la primera parte, entonces recuerden, voy a escribir aquí en el chat. ¿Sí? Entonces, la primera parte es estudiar la resonancia. Listo, la resonancia se da cuando, como dije,
la frecuencia externa es igual a la frecuencia natural del sistema. Listo, entonces la segunda parte, esquemático. Ok, listo, la segunda parte, entonces voy a compartir otra vez. Listo, volvimos a donde estábamos, ¿no? Aquí antes teníamos, yo tenía esto play, y aquí le hice split, para que muestre. Ese split lo que hace es, me permite ver la gráfica, ¿sí? Del voltaje, perdón, de la corriente, y el esquema, ¿sí? O sea, el circuito a la vez. Entonces ahora aquí cuando le doy pausa, va a ver otra vez el esquema, y le doy como ya, dejar, ¿sí? Cuando doy ese botón de ese, parar, entonces vuelve a aparecer aquí como la barra de herramientas. Entonces lo que voy a hacer es quitar primero este medidor de corriente, y lo que voy a mirar ahora es el voltaje, ¿sí? Entonces, bueno. No, pues creo que no voy a haber quitado. También va a ser la corriente otra vez. Medidor de corriente. Pero ahora se va a agregar un medidor de voltaje. Aquí, medidor de voltaje. Entonces va a ver el voltaje en cada elemento, como dije. Entonces, aquí, voltaje. ¿Sí? Y entonces, digamos, aquí ponen voltaje a este lado, ¿sí? Como al lado izquierdo. Como el elemento, ¿sí? Y luego ponen voltaje de referencia al lado derecho. ¿Listo? Entonces aquí luego las propiedades donde están. Listo. Dan clic en el voltaje, en la primera como punta, en la punta izquierda del voltaje, y aquí donde dice voltaje de referencia le dan ref1, ¿sí? Que es la que está al lado, ¿sí? Porque está la opción de tierra y la opción de ref1. Listo. Para que tomen la diferencia entre esos dos, ¿sí? Entre esos dos puntos. Listo, entonces es lo mismo para, ¿dónde está? Voltaje, para el capacitor. Voltaje acá y una referencia al otro lado. Listo. Entonces, otra vez toman, dan clic al de la izquierda, van aquí a herramientas y dan voltaje de referencia ref2. Listo. Ahora, pues, voltaje acá. ¿Sí? Listo. Entonces, en este caso, no es necesario poner este de referencia porque ya está aquí tierra. Listo, miremos a ver qué pasa ahora. Démosle play. Listo. Ahí muestra. Aquí que está mostrando. Pues aquí, bueno, aquí junto a las gráficas están mostrando qué significa cada línea, ¿no? Entonces la línea como rosada es PR4, o sea, es el voltaje acá en L. La línea verde, no se ve, es el voltaje en R1, o sea, acá. Esta es la corriente, o sea, ahí dice I. R2, pues es el voltaje en la resistencia, y R3, el voltaje en el capacitor. Listo. Entonces, démosle play. Yo quiero ver. ¿Por qué no aparece? ¿Qué pasa? Un momento, elimino esto. No es. Pausa. Un momento, quiero ver algo. Play. Gráfica. Cuatro, dos, tres.
No dejo el rosado tal vez muy pequeño. Ah, pues está aquí. Porque sale así. Profesor, es que ahí dice que es microvoltios y nanovoltios, entonces por Muy lo que es pequeño. pequeño se ve como una No se línea. alcanza a ver. Ujú. Sí, Creo exacto. que en configuración uno lo puede ajustar a que se vea. Sí, aunque yo estoy pensando también, un momento acá. Digamos, tomar primero las dos de arriba, luego la elimino y tomo el de abajo. ¿Sí? No sé si es una opción. No sé si ustedes conocen más cómo configurar acá. Podría ser. Sí, porque digamos, si gráfico, pues aquí miramos, ¿no? Lo azul y rojo, azul y como fucsia, están en milivoltios. Y la rosada está en nanovoltios, ¿sí? Entonces parece como si fuera cero, sí, pero no es cero, pues. Entonces, una manera sería, pues, eliminar las otras dos gráficas para que salga solamente la última, ¿sí? Y entonces así, pues, sí puedo hacerlo. Entonces, miremos, no sé, eso es con lo que se me ocurre ahorita. Entonces, démosle pausa y miremos qué hay en ese caso. Si va a salir el... Ahí, play. Listo. Esto es mejor. Ah, no, si toca cambiarle entonces acá. Vemos dónde se... Ahora creo que es con la ruedita del ratón, ahí usted lo empieza a alejar, profe. A ver si le deja. Vamos a ver si se puede. Ujú. No sé. Sí, ya. Ay, ahí se va. Perdón. Mm, Listo, bueno, ya ahí se puede. Entonces, igual lo importante acá es tomar este punto. Entonces, el punto máximo. Aquí está el micro, bueno. El punto máximo realmente será como este. Bueno, máximo. ¿Qué ponemos esto? Más o menos, entonces, ahí se alcanza a ver. 2.6982 microvoltios. ¿Sí? Entonces, bueno, la segunda parte lo que deben tomar es el voltaje en cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, para eso, pues aquí lo que se me ocurrió fue hacerlo primero para R y C, porque tiene más o menos la misma como amplitud. ¿Sí? Y luego lo mismo para L, porque L, pues al tener una amplitud mucho menor, la gráficamente no se alcanza a ver. ¿Sí? O sea, se ve como un cero. ¿Listo? Entonces, bueno, bueno, si ustedes pueden ir ahí encontrando de pronto si se conoce más el programa, qué se puede hacer. Pero entonces aquí la idea es que tomar, bueno, digamos, en la parte anterior tenía una frecuencia que medían, ¿no? Frecuencia de resonancia, que llama resonancia, para los tres casos. En esta segunda parte van a tomar un solo caso, entonces solo un caso de los tres, cualquiera, ¿sí? Solo un caso. Y entonces van a tomar los valores de voltaje en los tres elementos. ¿Sí? Y entonces van a hacer una tabla así como, bueno, un momento, me faltó decir algo. Entonces van a tomar, es una tabla más o menos así. Aquí viene F, aquí por ejemplo BR, BC y BL. Listo, bueno, cada cantidad tiene la unidad, no, pues que no cabe. Y entonces van a tomar, por ejemplo, 10 valores de frecuencia
que sean mayores que la frecuencia de resonancia. Y hay valores menores. ¿Sí? Varios valores. Va a haber 21 valores. ¿Sí? O sea, la de resonancia, 10 arriba y 10 abajo. ¿Listo? Y para cada uno va a mirar el voltaje. ¿Sí? Entonces, bueno, ven que eso requiere un poco de tiempo. ¿Sí? Cambiando y uno todo eso. Pero listo, eso es lo que deben hacer. 21 valores de frecuencia. O sea, la de resonancia, que es más o menos la que calcularon antes, en la primera parte, para un solo caso. Y luego toman 10 valores por encima y por debajo de esa frecuencia de resonancia. Y listo, miren el voltaje. De hecho, no es el voltaje como tal, sino la amplitud. Sí, porque el voltaje, ustedes ven aquí que va variando, ¿no? Entonces, pues, decir calcular el voltaje es un poco impreciso. Medir el máximo del voltaje es otra cosa. Es el máximo, que es lo que está acá. El máximo, este valor. Entonces, miren el máximo del voltaje. Y listo. Eso lo consiguen en esta tabla. Esta tabla es un poco grande, como vimos en lo que compartió una compañera. Son varias, pues son 21 casos, ¿no? 21 frecuencias. Pero bueno, van midiendo BR y BC. Entonces, como pueden hacerlo como yo dije, o ustedes pueden explorar a ver qué se puede hacer. ¿Sí? Medir primero BR y BC y luego BL. O todo el tiempo, pues buscando qué opción da el programa. Listo. Entonces, ¿hay dudas? Bueno, parece es un poco complicado, ¿no? Un poco elaborado, más que los anteriores. Los anteriores eran un poco simples. Este requiere más trabajo. Pero bueno, ¿hay preguntas? Profe, ¿la corriente también se mide o es solo el voltaje? Ah, sí, sí, gracias, sí. La corriente también se mide acá. Entonces la corriente, pues como es un circuito en serie, es toda la misma en todos los puntos. Todo la hace la corriente. Ahí. ¿Cómo se hace esto? Por corriente, sí. Gracias por recordar. Sí, ahí yo quité como el medidor de corriente para poder medir solamente este voltaje. Pero aquí también va la corriente. Entonces ubican acá un medidor de corriente. ¿Sí? Listo. Entonces miren aquí la corriente y los 3 voltajes. ¿Sí? Obviamente la amplitud, ¿no? Yo quiero decir la amplitud, como el máximo. Y listo. Entonces BR, BCBL y también la corriente. Listo, gracias. ¿Más preguntas? Entonces, como ven, pues tiene bastantes elementos, ¿no? Entonces la próxima semana miramos bien qué hacer con estos datos, ¿sí? Cómo analizarlos y entender lo que se está haciendo con más detalle, ¿sí? O sea, aquí ustedes ven un poco, ¿no? Les vean mirar cómo se distribuye el voltaje en cada elemento, ¿sí? Pero no hay más que eso, se pueden hacer más cosas con todos estos datos que están acá, pues que van a ustedes a encontrar por ahí. Entonces, bueno, siento que las 2 tablas son muy parecidas a las que están ¿qué? En la propuesta de hoja de datos. Entonces, si no me acuerdo el nombre, la compañera que habló puede compartir eso para que todo el grupo lo tenga, sería bueno, ¿no? Para que no tengan que perder tiempo creando la tabla, ¿sí? Sino simplemente consignan allí. ¿Ya? Ah, ok, listo, bueno, entonces, perfecto. Bueno, entonces, si no hay preguntas, empecemos porque vean que es un poco extenso. Listo, entonces, borremos todo. Y dejamos de grabar y bueno, si tuvieron problemas luego, como ya después de clase, miran si les faltó algo. Entonces, dejamos de grabar. Listo, ¿ya lo envío por dónde? Ah, sí, ok, ya lo veo. Sí. Un momento. Listo, bueno, entonces la tabla 1, en nuestro caso va a solamente tener 3 filas. ¿Sí? Aquí hay 4, ¿no? Hagamos, ¿qué? Hagamos 3. Y la tabla 2 sí es parecida. Tenemos las 21 como mediciones. ¿Sí? Aquí sale BF, pero en realidad vamos a tener corriente. Ah, no, son diferentes, perdón. Vamos a tener corriente y los 3 voltajes. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que van a hacer. Sí, sirve esta hoja, sirve. Bueno, entonces,
A ver, un momento. Acá tengo. No sé qué hacer. ¿Cómo carajo la frecuencia? Hola. Esa- Creo, Mm, creería que sí. Pues ya que le preguntamos.